Hola amigos, yo soy Brisa y el día de hoy voy a compartir con ustedes un día de parque en familia y lo que voy a cocinar para llevar allá. Cuando era pequeña y vivía en el pueblo, mi familia acostumbraba a hacer días de campo durante el verano. Nos bañábamos en el arroyo y comíamos tacos a los que llamábamos taquitos paseados, ensaladas y carne asada. Esa tradición la he seguido ahora que tengo a mi esposo y a mis hijos, solo que, como estoy muy lejos de mi tierra natal, vamos al parque. Aquí en Zacatecas tenemos el Parque Arroyo de la Plata que durante esta temporada está muy agradable. Estoy muy feliz porque en un par de semanas entra el otoño, que es mi estación favorita. Sin embargo, el verano también tiene sus encantos y quiero aprovechar sus últimos días para despedir. Como les comenté, hoy vamos a salir al parque, así que estoy cocinando lo que comeremos allá. En esta ocasión va a ser algo sencillo. Una ensalada de nopales, taquitos paseados, de papa enchilada, agua fresca de pepino, limón y chía y unas galletas de chispas de chocolate. Solo voy a dejarles la lista de ingredientes de las galletas y los tacos porque lo demás se prepara al gusto. No necesitan preocuparse por las cantidades. Para la ensalada, cociné los nopales con sal, ajo y cebolla hasta que estuvieron cocidos. Luego les drené el agua y los dejé enfriar para luego mezclar con cebolla, jitomate y cilantro picado. También se le agrega chile, obviamente porque para quienes me ven por primera vez les platico que soy mexicana. ¿Y saben qué? Voy a aprovechar para decirles algo. Sí, le ponemos chile a un montón de cosas, pero no todo pica con intensidad. Esta ensalada, por ejemplo, tendrá solo un toquecito picante. Usaré chiles en salmuera. Estos son justo los que les mostré cómo se preparan en uno de mis últimos videos sobre conservas de verano. Estos son chiles jalapeños y no son tan picosos a comparación de otros como el serrano o el habanero. Ahora voy con las galletas. Esta es la primera vez que voy a prepararlas con esta receta, así que vamos a ver cómo salen. La receta la tomé de Pinterest. Les dejaré aquí la captura de pantalla y también la lista de ingredientes en español. Hay que batir mantequilla a temperatura ambiente junto con azúcar. Se sugiere usar blanca y morena. A continuación agregamos los huevos y la vainilla y seguimos batiendo hasta integrar. Cernimos la harina junto con la sal y el bicarbonato y lo incluimos solo para incorporar. La masa se pone muy pesada, entonces hay que hacerlo mejor con una palita de madera. Incluimos las chispas de chocolate. Estas deben ser especiales para repostería porque si se usan de otro tipo, como las que son de golosina, se derriten en el horno, pero estas sí aguantan muy bien. Y pues ahora hay que formar bolitas del tamaño que ustedes quieran. A mí me gusta hacerlas medianas. Y pueden mojarse las manos para formar las bolitas porque la mezcla está muy pegajosa. Las vamos poniendo en una charola y las metemos al horno ya precalentado a 180 grados centígrados por unos 8 minutos nada más. Al salir se van a dar cuenta de que están aún suaves, pero no se preocupen, así deben quedar. Conforme se vayan enfriando, se irán endureciendo. Yo las pongo en una rejilla y ya que no estén calientes, las guardo. Les voy a ser sincera, para mi gusto están muy dulces, pero a mi esposo e hijos sí les gustaron. Aún así creo que intentaré hacerlas de nuevo, pero con una receta que lleve menos azúcar. Ahora estoy preparando los tacos. Puse a cocer las papas con abundante agua y sal. Ya que estuvieron suaves, les drené el agua y las aplasté.
Luego puse a cocer los chiles y el ajo que ven aquí. Ahora lo voy a licuar para luego llevarlo al puré de papas, pero pasando antes por un colador. Se terminan de machacar y se rectifica la sal. Es muy sencillo preparar estos taquitos. Calentamos las tortillas en el comal y rellenamos con la papa enchilada y vamos guardándolos dentro de una servilleta de tela. Aquí es importante que tanto el relleno como las tortillas estén bien calientes para que guarden el calor y se alcancen a sudar un poco. Ese es el truco. Y por último, un agua fresca. Estas bebidas dulces de frutas, granos o semillas son muy importantes para la cultura de un mexicano y tenemos una gran variedad. Yo tengo dos favoritas, la de mamey y esta de pepino. Hacerla es muy fácil, solo se licúa con azúcar y agua. Luego se le agrega la chía, la cantidad que ustedes quieran. Para unos 2 litros pueden ser unas 2 cucharadas más o menos. Solo hay que tomar en cuenta que se hidrata y crece un poco. Esta es una semilla muy valiosa, nutricional y culturalmente, pues el agua con chía era común en la época prehispánica, o sea que ya la tomaban nuestros antepasados. Y bueno, ahora voy a empacar todo para ya irnos porque se me despertó el hambre con todo lo que preparé y mis hijos ya quieren robarse las galletas. ¿Saben? Por algún tiempo intenté organizar picnics, ¿cómo decirlo? Estéticos, como para fotografía de redes sociales. Pero fue frustrante porque la expectativa era diferente a la realidad. Intentamos comer sobre un mantel extendido en el suelo, pero era un desastre porque el pasto estaba húmedo o se nos subían las hormigas. Y bueno, con esto no quiero decir que no haya trucos para tener un picnic bonito, realista, sin que sea tan cansado. Probablemente busque la manera para el siguiente verano. Pero lo que trato de decirles es que podemos pasárnosla muy bien sin tantas expectativas. Para mí, en este momento de mi vida no es tan importante llevar copas, comida fotografiable. Lo que busco es practicidad. Toppers, vasos que no se rompan y eso sí, comida bien sabrosa. El encanto ya lo tiene el ambiente en donde estamos y las personas con las que compartimos ese momento. Nosotros nos instalamos en las mesas con bancas del parque. De hecho, en cada una hay asadores y estamos pensando preparar una carne asada para la próxima. Estos momentos en familia los atesoro con todo mi corazón. Espero que mis hijos recuerden el verano con ilusión, que así como yo hablo de mis memorias, ellos puedan hablar de las vacaciones en el pueblo y de las tardes en el parque. Muchos de ustedes me siguen desde que inicié el canal hace 9 años. En ese entonces, mi hija estaba en el jardín de niños y mi hijo estaba por cumplir 2 años. Y ahora prácticamente ya no hay niños en casa. Esos pequeños de piernas cortitas se transformaron en un adolescente y en un preadolescente. La dinámica familiar ha cambiado mucho y mi esposo y yo estamos disfrutando esta etapa. Hace unos años, cuando veníamos al parque, nos instalábamos junto a los juegos infantiles para estar al pendiente de ellos. Ahora las resbaladillas dejaron de ser atractivas y prefieren otras actividades, como andar en bicicleta, jugar con el balón o disfrutar de juegos de mesa como ajedrez o dominó. Cuando me preguntan si extraño a mis hijos pequeños, siempre digo que no, definitivamente. Fue un tiempo hermoso. Me hubiera gustado tener la visión que tengo hoy para haber podido compartir por aquí la crianza que llevé con ellos. Hubiera sido muy interesante hablarles sobre mis partos naturales, sobre cómo los amamanté, cómo los cargué en rebozo y fular, cómo los alimentaba, el método que utilicé para que dejaran el pañal de forma definitiva antes de los 2 años, las canciones que les cantaba todo el día, los cuentos, en fin. Lo disfruté muchísimo, con todo y el cansancio y los retos. Pero fue un tiempo que ya pasó y ahora me toca atesorar a mis hijos en esta nueva etapa, donde debo decir que entre sus ventajas está la de tener más tiempo para mí. Cuando eran pequeñitos, me entregué en cuerpo y alma.
Ahora vuelvo a tener tiempo para mis actividades individuales, para cocinar por gusto y para leer, que es lo que más disfruto. La última lectura de la que les hablé fue Precioso Veneno de Mary Webb y me estuvieron preguntando por ella. Ya la terminé y debo decirles que se las recomiendo de verdad, sobre todo a quienes ya leyeron Cumbres Borrascosas y les gustó. No es que la historia ni los personajes se parezcan, pero en lo que sí coinciden es en que no solo te metes en la historia, te introduces a un pueblo con sus habitantes, a una casa, un bosque que se queda grabado de forma que sientes que realmente existe y tú lo visitaste, lo conoces. Eso sí, es una novela clásica porque el 95% de lo que leo es literatura clásica. No sé mucho de libros actuales ni de sagas famosas. Muchas personas escuchan novelas clásicas y piensan que es aburrido, pero dense la oportunidad. Piensen que si han prevalecido a través de los filtros del tiempo es porque son historias que valen la pena. Amigos, les agradezco mucho por acompañarme en un video más. Recuerden que la vida real no está editada, no tiene música ni filtros. A veces no es tan bonita como quisiéramos, pero cuando sí lo es, se disfruta mucho más que ver un video. Si les gusta mi contenido, los invito a que me sigan por aquí y en mis otras redes sociales, donde me encuentran igual como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito y nos vemos para la próxima semana con un video más. Adiós.